amados del Señor, en este día, hermoso día, en el que el Señor me ha dado una palabra para que la reflexionemos todos juntos. Y por eso les pido que por favor vayan, tomen sus Biblias, ábranla en Isaías capítulo 28. Voy a estar leyendo del versículo 7. Vamos a estar leyendo del 7 al 15, para que reflexionemos un poco nada más. Y creo que voy a ir un poco rápido también, ¿verdad? Por el tiempo que nos permite subir este celular, que no es mucho. Bendecimos a nuestro Dios Padre, a nuestro amado Señor Jesús, Salvador de nosotros, y a su precioso Espíritu Santo, que es el único que nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda y nos enseña, porque Él es el único que nos puede enseñar bien la palabra de Dios. Así es que a Él le oré para que nos ayude. Dice la palabra del Señor: pero también estos cerraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Yo quiero, para ahorrarme tiempo, que usted vaya y lea todo lo que le dije del 7 al 15. Yo voy a avanzar acá en el versículo, en los últimos dos versículos. Vamos a tener la lectura del 13, vamos a leer. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados, dice ahí la palabra del Señor. Algo que me resaltaba a mí esta palabra santa es leer sobre que los sacerdotes, dice, y el profeta, o sea, los profetas, ellos habían consumido, dice, habla de sidra, y lo dice en varias ocasiones, aquí la palabra del Señor en el versículo 7. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, vámonos a Efesios 5:18, ahí nuestro Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es un consejo, una advertencia que tenemos que obedecer al Señor. También vemos en este tiempo muchas personas diciendo que nos embriaguemos, dice un siervo de Dios, entre comillas, que dice que se embriaguen de vino la gente, y entonces la gente camina como ebrios, caen como ebrios, vomitan como ebrios, porque por lo menos en lo que yo tengo de existencia, a muy corta edad, allá en mi pueblo, no en Tangamandapio, en mi pueblo San Miguelito. Mi mamá se emociona cuando habla de San Miguelito. Pero entonces, cuando me acuerdo que había un señor que se llamaba, le decían Don Félix. Este señor era tomador, y había otros, si más no me equivoco, se llamaba Toño. Estos eran los borrachitos del pueblo, ellos vivían tomados. Yo a mi corta edad de niña me acuerdo de eso, y ellos eran un espectáculo. Aquí en la capital donde vivo, pues se mira mucho tomador y han muerto de cirrosis. Pero lo que yo le quiero decir es que aquí Dios no le está hablando a personas comunes y corrientes que andan y pueden hacer lo que quieran. Aquí le estaba hablando a sacerdotes y a profetas que habían errado, solo querían vivir tomando, según ellos, pues felices, elevados. En este tiempo, quizás el Hijo de Dios, que esta palabra es para nosotros en la actualidad, quizás nosotros no agarramos un licor, vino, qué sé yo, que nos vaya a embriagar, pero sí nos embriagamos en el pecado. Disfrutamos el pecado, nos elevamos con el pecado. Y usted, mi amado, sabrá cuál es su pecado, yo sé cuál es el mío. Así es que el Señor nos ayude a confesarle a Él
nuestro pecado, no porque Dios no lo sepa, sino porque es necesario hacer confesión de pecados ante Él y pedir perdón y no seguir haciendo eso. ¿Por qué? Porque lo que continúa es lo siguiente, y eso lo vemos también en la actualidad. El versículo 8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Yo me salté a los últimos dos versículos, ponga cuidado, dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y lo que leí al final, voy a leer el último donde dice... Bueno, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, primero, quebrantados. Después dice enlazados, segundo, ¿verdad? Y presos. Mire usted qué triste, la condición del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da su palabra, la leemos, la escuchamos, brincamos, nos gozamos, decimos que la palabra estuvo buenísima, pero como no la hacemos, seguimos andando en nuestro disfrute de pecado, tragando ese vino que nos hace vomitar. Por esa razón es que vemos que mucha gente en las iglesias vomitan constantemente. Sí, a mí me ha tocado orar por muchas personas y que Dios nos guarde, ¿verdad? Porque no vengo a señalar a nadie, por eso en ningún momento voy a dar nombres, no. Sino de que me ha tocado orar por personas que Dios me ha mandado a hacerlo y han caído, han echado una baba y es terrible, eso es terrible. Y más peor, es más terrible cuando nos toca orar por familiares que hacen eso. Eso es lo más espantoso que como hija de Dios a mí me ha pasado, orar por personas que estaban endemoniadas. Una vez me acuerdo que iba por la carretera, íbamos a hacer una oración, estábamos orando, un grupo de hermanas, y en lo que yo voy, me miro, voy pasándome la carretera y veo hacia un lado, acá por donde yo vivo, en una de las paradas donde uno espera los buses, las rutas, como decimos acá en Nicaragua. Y entonces cuando yo veo para allá, veo a un hombre a media carretera y todo un montón de tráfico. No pasaba, el hombre estaba esperando que lo mataran y el Señor me puso que fuera, y yo le hice muchas preguntas, estaba angustiada porque a mí nunca me había mandado el Señor a hacer semejante cosa, pero luego le dije, está bien Señor, voy a obedecer, y me acuerdo que le hablé al hombre, me le puse de frente, él tenía la mirada perdida en el espacio, ¿verdad? Tenía los ojos volteados, y yo allí de frente hablándole con mucho amor de parte de Dios, y entonces como él no se movía, yo lo tomé de la mano y le dije, ven, vámonos, y lo aparté de la carretera, lo llevé a un lado y ahí lo toqué, empecé a orar, a ponerle mi mano como Dios me estaba mandando, y ese hombre empezó a echar eso. Y así me ha pasado en muchos casos, en personas que han practicado la brujería y en fin, personas que luego a uno le dicen, le cuentan las cosas que ellos venían practicando. Así es que, y personas quizás que hemos conocido al Señor, es lo más terrible, es lo que yo estoy viendo con mucho dolor de parte de Dios, las congregaciones llenas de personas y otros tristemente sacerdotes y profetas, dicen ellos que son apóstoles y qué sé yo cuántos nombres se dan, y ponen las manos, alborotan los demonios, la gente empieza a hacer tantas cosas con música que yo no le veo que alaban a Dios, hacen una misma repetición y repetición, y esto es lo que se mira con tristeza. Amados, esto es una pregunta que tiene el pueblo de Dios que busca al Señor y quizás no lo habíamos entendido, pero hoy por la palabra de Dios, aquí el Señor ya había dado esta profecía, ¿verdad? Hablándole al pueblo de Israel en ese entonces, pero hoy hablándonos a nosotros, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios dice que ella no pasará. La palabra del Señor, quiero que vayamos a leer Marcos 17 y 18, gloria al Señor. Marcos 17, vámonos, ¿verdad? Acá, y vamos a ver. Ahí me disculpan porque muevo mucho la cámara, pero esto es para que usted mire, porque alguien me decía por ahí de que por qué ponía cosas o no ponía nada. Entonces aquí estoy yo pues bendiciéndolo. Así es que no le ponga mente a la cara mía, sino a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces dijimos que Marcos 9:14, gloria a Dios. Estamos ahorita en Marcos 9:14. Dice, pero yo me voy a leer. Yo quiero que usted lo lea todo, ¿verdad? Del comienzo, pero yo lo voy a leer corto, del 20 vamos a leer hacia adelante. Y dice, hablando de un muchacho que tenía demonios y los discípulos no lo habían podido echar.
Entonces el Señor llega y el padre le ruega que le liberte a su hijo, que lo ayude. El Señor le habla y bueno, ahí usted por favor lea. Yo solo voy a leer del 20 en adelante. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, ponga usted mucha atención lo que hizo. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Será que Jesús no sabía? Jesús todo lo sabe, ¿no? Él es Hijo de Dios y Él es Dios, porque ahí estaba el Señor Jesús con el Espíritu Santo, que todo lo sabe. Y Él dijo, desde niño. ¿Por qué el Señor hizo esta pregunta? Para que esto quedara escrito. Y hoy nosotros entendamos que el diablo no va a respetar a tus hijos. Porque si andamos nosotros los padres en pecado, el diablo va a entrar y le va a hacer daño a tus hijos. ¿Ok? Eso es terrible, es terrible. Desde niño, por favor, lea su Biblia, ¿oyó? No me crea nada a mí, crea la palabra de Dios. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¡Aleluya! No es necesario pagarle al profeta, a nadie. Si puedes creer, Dios puede libertar tu hijo, tu familiar, te puede libertar a ti, mi hermano, mi amigo, si estás enlazado, así como dice la palabra del Señor, que ellos quedaron enlazados, quedaron presos. El diablo nos va a apresar en grilletes, nos va a apresar en lazos de él. Son demonios que nos tienen aprisionados a un vicio, a un pecado. Si puede ser la mentira, puede ser la pornografía, puede ser lo que sea, el adulterio. Son demonios, no juguemos con eso. Pidámosle al Señor con toda humildad que nos perdone, confesémosle el pecado y el Señor mismo nos va a venir a ayudar y nos va a libertar, porque al que cree, dice aquí la palabra del Señor, todo le es posible, aleluya. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Oiga, clamar no es malo. Mucha gente dice, ¿por qué esa hermana vive gritando? O ese hermano, ¿por qué habla gritando? Porque vivimos clamando, nuestra alma vive gimiendo, vive con el Espíritu de Dios intercediendo en clamor. Entonces dice que el padre clamó y dijo, creo, aleluya, yo también creo. Yo también le creo a un Dios vivo, a un Cristo vivo que de la tumba se levantó después de estar 3 días muerto. Aleluya. Dice, creo, pero también le dijo, ayuda mi incredulidad. Sí, hay incredulidad en nosotros y por esa razón nosotros le creemos más al diablo que a Dios. Y andamos buscando quien nos ponga mano, andamos buscando al profeta, al aquí y al allá, cuando somos nosotros los que tenemos que orar, ayunar, leer la palabra, hacerla por obra, y Dios nos va a libertar de ese pecado que nos está aprisionando. Y cuando Jesús vio que la multitud, dice, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. La multitud se agolpaba, quería ver qué pasaba, qué iba a hacer Jesús. Así es que quizás mucha gente va a estar esperando qué va a hacer Jesús contigo, pero no te preocupes lo que la gente esté ahí mirando. Preocúpate por creerle a Dios, porque Cristo vino y está aquí para libertarnos. Aleluya. Si el Hijo os libertare, me encanta este versículo, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Entonces dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. Ese es bien atrevido, son los demonios, ¿ya se fijaron? Lo sacudió con violencia y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. La gente estaba asustada, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Aleluya. Hay un versículo muy ahí cerca en Marcos capítulo 16 que a mí también me encanta mucho, porque aquí viene la parte que nos toca hoy. Jesús hizo tantos milagros, pero también Él nos advirtió, nos dice en su palabra en el libro de Juan, capítulo 12, del 12 al 14, puedes leer ahí. Lee todo, ese pasaje es maravilloso. Juan me fascina a mí. Ahí dice de que nosotros íbamos a hacer mayores cosas que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros pues no lo somos. Aunque el diablo ande diciendo que somos dioses pequeños. No, nosotros somos adoptados. Nosotros no somos iguales a Él. Pero un día vamos a hacerlo, porque eso es lo que Él nos va a regalar. Nos va a regalar su semejanza. Dice su palabra. Vamos a tener el cuerpo glorificado que Él tiene
Aleluya. Entonces aquí dice en Marcos, pues es que estoy rápido, lo siento mucho. Así que lo ponen otra vez para que lo escuchen y me entiendan. Aleluya. Entonces dice en Marcos 16 del 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así que tenemos que predicar, mi hermano, levántate, ánimo, arriba, predicar la palabra de Dios, hablar de Cristo sin buscar dinero en la palabra. No busques el dinero porque Dios se va a hacer cargo de darte todo, de sanarnos y de todo lo que tenemos necesidad nosotros los hijos de Él, los que le servimos. Después dice el 15, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo dice el mismo Jesucristo. El que no creyere no va a ser salvo, más bien va a ser condenado. Y en la 17-18, que es lo que yo quiero leer en esta hora, y esta señal le dice, seguirán a los que creen. Aquí va, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra es para ti, mi hermano. No estés esperando que te lleguen a liberar. Puedes hacerlo, puedes orar, puedes clamar y puedes ordenarle a los demonios que dejen tu vida, porque la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados y Él entonces no tiene parte con tu vida. Porque comprados fuimos por precio, dice la palabra del Señor, aleluya, precio de la sangre bendita, limpia, pura, carmesí, que el diablo le tiene miedo. Cuando le mencionas la palabra de Dios, el diablo va a huir, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Por esa razón es que tenemos que darle palabra al diablo como Jesús se la dio cuando fue tentado allá. Nosotros ya sabemos ese pasaje, así es que no le des palabras tuyas y no le digas diablo cochino. Muchas veces así le digo yo, pero eso no funciona. Sino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada y el diablo va a huir al poder de la palabra. Le vas a decir, diablo, la palabra de Dios dice que yo tengo ya la autoridad de Cristo de echarte fuera. Eso dice la palabra de Dios, que en el nombre de Jesús echaré fuera demonios. Así es que en el nombre de Jesús te vas fuera. Fuera de tu vida, mi hermano, ese demonio, díselo. Yo te reprendo, Satanás, de mi vida, de mis hijos, de mi familia, en el nombre poderoso de Cristo, porque ya no te voy a aceptar más. Esa es la palabra de Dios que hoy te traigo. Santifiquémonos para que no andemos cayendo a cada rato y de ahí echando babasales. Santifiquémonos, porque esos son demonios. Esa no es llenura del Espíritu Santo, como te han dicho. Te han mentido. Los falsos te mienten para sacarte dinero. A cada rato te levantas y vuelves a levantarte y vuelves a caer y vuelves a levantarte otra vez lleno de demonios, porque no te enseñan la santidad, sin la cual, dice la Biblia, la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Nuestro Dios dice que vivamos en santidad y entonces el diablo no nos podrá tocar jamás. Aleluya. Entonces me despido, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Y en el nombre de Jesús reprendemos, atamos las tinieblas y se van fuera de nuestras vidas por el poder de la palabra que Dios ya nos ha dado autoridad de atar. Y dice que allá en el cielo es atado lo que nosotros los hijos de Dios atamos. Crea a la palabra, no te dejes engañar. No te dejes engañar, que eso es palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estoy gozosa.